Muy buenas a todos. Seguramente se os hace raro escucharme a mí presentando el programa porque normalmente tenemos el vozarrón de Lu y si no es Corti el que con su aterciopelada voz nos habla. También tengo que deciros que alguna vez nos han confundido, sobre todo por teléfono, pero no. En este caso, Lu llegará un poquito tarde, Corti no puede estar con nosotros, pero tenemos al mejor sustituto posible, que de hecho seguramente debería ser el mayor titular posible, pero bueno, que es Javi Santos, que ya le conocéis, que se ha pasado por aquí y que no puede faltar de vez en cuando. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, hoy vengo a subir el nivel, a intentar reemplazar a estos machotes. Voy a intentar hacer lo mejor posible, pero bueno, a ver qué tal sale. Has dado en el clavo, has dicho subir el nivel, efectivamente. Como yo lo pongo bajo, tú lo vas a subir segurísimo. Al final, eso lo tenemos muy claro. Ya cuando venga Lu, ni te digo. Pero sí, esa es la actitud. Hay que aportar, traer ideas frescas y un enfoque seguramente diferente del de los boomers que conformamos el programa normalmente. Sí, hoy bajo la edad media, ¿eh? Y tanto, ya ves, en pañales prácticamente. Pues sí, pues sí. Muy bien, pues de verdad un placer tenerte por aquí y hoy tenemos un programa muy especial porque nos vamos a centrar de manera monotemática en Anthropic. No sé si habéis seguido estos últimos días, estas últimas 2 semanas, pero yo en mi caso concreto, por lo menos ha sido esta última semana donde he visto más actividad, que no paran de salir noticias relacionadas con ellos, de todo tipo. Mejores, peores, técnicas, geopolíticas bueno, de todo lo que se os pueda ocurrir. Entonces lo que hemos hecho ha sido pues una selección o una agrupación, si queréis, de estas noticias, lo hemos organizado por temas y bueno, pues vamos a marujear un poco, vamos a tratar de contar cuál es la situación para cada uno de estos temas y aquí entre Javi, Lu cuando llegue y un servidor, pues trataremos de dar nuestra visión de las cosas. ¿Te parece, Javi? Así es. O sea, siempre hablamos de OpenAI, de Google, de Gemini. Pues hoy toca un muy grande, porque Anthropic con Claude, la verdad que lo está reventando y se están centrando mucho en el tema empresarial, me estoy dando cuenta. Efectivamente, de hecho vamos a empezar por ese punto. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña introducción para poner en contexto a todo el mundo y ya nos empezamos aquí a comentar. Hay un dato que seguramente cuando lo analizas por primera vez, pues yo creo que deberíamos quedarnos bastante sorprendidos y es que Anthropic tiene 5 años y está ya disputándole, está acercándose cada vez más al nivel de ingresos que tiene OpenAI. No cotiza en bolsa. Si queréis, no domina el mercado de consumo, porque Anthropic, además, en estos años, sobre todo, se ha especializado en un tipo de mercado que era más empresarial, por decirlo así, más B2B. No tiene, por supuesto, ni todo ese músculo que tiene Microsoft de distribución, ni la infraestructura de Google. O sea, es como el tapado, el Ujú. underdog, ¿no? Que dicen los americanos. Y sin embargo, en febrero, que es cuando estamos, febrero de 2026, su valoración supera los 380.000 millones de dólares, ¿vale? Que es más que la suma de algunas empresas gigantescas del sector IT, de 4 o 5 empresas gigantescas, como podemos decir, y es que esto lo leía en un post hace poco, TCS, Infosys, Wipro y HCL Tech juntas. O sea, 4 gigantescos eh, que llevan pues, muchos años y décadas construyendo pues, imperios, ¿no? Tecnológicos globales con cientos de miles de empleados y bueno, pues lo que decimos, una empresa de 5 años vale más que estos 4 titanes. Y ya os digo, está muy cerquita de, de disputarle cara a cara a OpenAI el podio, podemos decir, o el liderazgo en cuanto a ingresos. Esto, más que una curiosidad financiera, yo diría que es un síntoma de lo que está pasando. Anthropic, para que todos lo tengamos en la cabeza, no vamos a decir que es una escisión, pero lo fundaron algunos de los ex empleados de OpenAI, o sea, sale de ahí. Y es importante, y esto nos va a marcar en parte de la conversación, porque ese origen viene en una cierta discrepancia con cómo se estaban haciendo las cosas en OpenAI. En 2021, repito, hace 5 años, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, era el VP de investigación dentro de OpenAI. Su hermana,
Daniel Amodei, que bueno, los dos han cofundado esta empresa, estaban en operaciones, eran parte, por decirlo así, del núcleo duro de OpenAI y decidieron irse básicamente por un tema, una visión de velocidad y de prioridades. En OpenAI se trabajaba en lanzar antes y ellos lo veían más como consolidar las cosas antes de lanzarlas. En OpenAI han crecido a base de, bueno, de forma agresiva, si queréis, ¿no? Lanzando rápido, como hemos dicho, y un montón de funcionalidades y rompiendo y tal. Y aquí en Anthropic, desde el principio, han querido diseñar ciertos mecanismos de seguridad que fueran más robustos antes de lanzar todos sus productos al público. De hecho, Darío Amodei decía en estos días, una de las noticias precisamente, que ellos habían tenido un equivalente a ChatGPT antes que OpenAI, pero que habían decidido no lanzarlo precisamente por estos temas de seguridad. Y bueno, aquí seguramente, no sé, tratando de no acelerar las cosas, es posible que el hecho de que ellos se fueran hiciera que OpenAI todavía acelerase más, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que me estaba liando un poco a la hora de exponerlo, pero es posible que esta salida de ellos acelerase el empuje de OpenAI, pero fíjate, al cabo de los 5 años estamos hablando de que les han conseguido alcanzar, ¿vale? Sin tanto músculo económico, sin ser los primeros y sin la ayuda que han tenido por parte de Microsoft y todo lo que hemos comentado al principio. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas de este casi milagro, no? Sí, milagro porque ellos, aunque realmente lo que has comentado ya tenían Claude 1, no lo llegaron a sacar al mercado porque la premisa que tienen ahora es que prefieren que sus modelos digan no lo sé antes que inventarse cualquier cosa. De hecho, hoy veía un benchmark que ahora Claude con Sonnet 4.6, Opus 4.6 y todos los modelos que tienen por detrás está liderando, que se llama el Bullshit Benchmark, que es un benchmark que evalúa cómo de, no sé cómo es la traducción literal en español, ¿no? Pero cómo de mierda, cómo de bullshit son las respuestas que te da. Es decir, tú cuando le haces preguntas tontas, por ejemplo, ¿cuál es el mejor pantalón que puedo poner a un delfín? Una auténtica barbaridad. Hay muchos modelos que intentan buscar cuál sería la respuesta y te dan una. En cambio, lo que está haciendo muy bien Claude es decir, pues mira, esa pregunta no tiene mucho sentido, te lo argumenta y no te da una respuesta, porque no hay, o sea, no hay una respuesta universal, ¿no? Este es un ejemplo claro de ese dataset. Entonces yo veo que aunque ellos ahora mismo sí que están metiendo mucho marketing, al principio eran los olvidados. O sea, antes de Claude 3.5, que tenían Claude 3, lo usábamos 4 programadores que estábamos metidos. En cambio, todo el mundo hablaba de ChatGPT, del boom, y al final, pues todavía no les ha comido la tostada, porque es verdad que ChatGPT a nivel mundial es el más utilizado, pero a nivel modelos, sí. O sea, a nivel modelos, a nivel benchmarks, a nivel experiencia, sobre todo de los que estamos metidos y somos capaces de usar varios modelos en el mismo día o incluso en la misma sesión, nos damos cuenta del poder que tienen y de lo avanzados que van. Fueron los pioneros en los MCPs, en el open source, en cloud code, en todo este tema. La verdad que yo veo que llevan la voz cantante y bueno, pues ahora que están potenciando mucho el modo empresarial, que justo esta semana hacían un webinar hablando sobre nuevas funcionalidades que hablaremos después y que realmente lo que era lo que le faltaba, o sea, cosa que, por ejemplo, Gemini pues hace muy bien porque tú cuando tienes una cuenta empresarial pues tienes acceso a Drive, tienes acceso a Gmail, a todo dentro de tu empresa y tienes acceso a Gemini. Pero Claude, pues con Anthropic no daba esa posibilidad, ¿no? Entonces ahora, pues oye, yo creo que se están poniendo mucho las pilas ahí y que aunque no hayan sido los primeros en lanzar, el marketing que tienen es realista. O sea, el marketing de safety first, ¿no? De primero la seguridad, creo que se cumple y en este benchmark del bullshit benchmark, jolín,
o sea, pone mucho hincapié en ver que realmente estos modelos pues tratan de no alucinar y de no darte la razón siempre como hacían antes, porque si os acordáis, siempre decían you are absolutely right, tienes razón en todo, y ahora cada vez esos modelos lo hacen menos. Entonces creo que por ahí van muy bien. Sí, ahí también por aclarar un poco y que no nadie se lo tome por donde no es, no se está midiendo con este benchmark si alucina más o menos, sino cuándo se niega a responder, ¿no? Saber en qué momento no debe responder porque no tiene esa información. Esto no elimina las alucinaciones, por supuesto, ni lo convierte por necesidad en el mejor modelo. Otra cosa es que no sé si es el mejor o no, desde luego para ciertas aplicaciones seguro que lo es, ¿no? Mm. En general Mm. habría que ver otras cosas. Pero aparte, el tema es que aparte de ser bueno, sí que hay esta preocupación desde el principio de, bueno, no medir lo que responde, o no solo lo que responde, sino también cuándo no debe responder. Poner pues, un mecanismo de salvaguardas que normalmente estos modelos incorporan, pero quizás hasta un nivel un poco más bajo, y ellos desde el principio lo han llevado por bandera. De alguna forma, casi es algo que seguramente se han ganado el respeto de la comunidad por esta robustez que estamos diciendo, ¿no? Y han construido una ventaja competitiva casi basada en saber decir no a ciertas cosas, ¿no? En una industria en la que todos compiten por decir sí, por hacer las cosas más rápido, ellos han sabido decir que no, han sabido refrenarse y han sabido tratar de tirar para adelante. Luego comentaremos los problemas que esto puede tener en Ujú. otros bloques, pero bueno, como bandera, por decirlo así, seguramente sea lo que más les está caracterizando. Y bueno, casi vamos directamente a eso, porque esta palabra que estamos diciendo que están llevando por bandera, pues hay actores a los que no les termina de gustar escucharla del todo. Y seguramente uno de ellos es el Pentágono, que no es poca cosa, ¿vale? Esta semana, de hecho, había una noticia en la que se hablaba de este tema y en concreto, bueno, el martes 25 de febrero, estamos grabando el 26, o sea que está calentito, el secretario de Defensa de Estados Unidos se reunió con Darío Amodei en el Pentágono, en una reunión que más que técnica era como de presión política. Y aquí, según estaban informando la CNN, por ejemplo, es uno de los medios donde hemos visto la noticia, el secretario de Defensa le dio a Darío Amodei hasta este viernes, es decir, hasta mañana, en nuestro caso concreto que lo Ujú. estamos comentando, para aceptar los términos del Departamento de Defensa o de enfrentarse a consecuencias. Bueno, ¿cuáles son esos términos? Que al final, o sea, le he dado 3 días para tomar esta Ujú. decisión. Claro. Y esos términos no están en desacuerdo genérico sobre lo que puede ser una ética de la inteligencia artificial, sino que están yendo a unos casos de uso muy concretos. Y aquí el Departamento de Defensa quiere un acceso sin restricciones a cloud para lo que llaman todos los usos legales. Y seguramente si alguien me ve, no me ve porque las manos no me caben, pero estoy poniendo unas comillas porque eso de todos los usos legales al final son los que decida el Pentágono y ya sabemos lo que como mínimo está Ujú. cierta persona por arriba, no digo el nombre que luego nos banean en YouTube. Y aquí Anthropic ha puesto 2 líneas rojas. Ni permitirá que su modelo se use para vigilancia masiva de ciudadanos, ni tampoco va a permitir que se integre en sistemas de armas que sean autónomas y que sean capaces de tomar decisiones, digamos, letales, por no utilizar otra palabra, sin que haya una supervisión humana. Es verdad que son 2 casos seguramente muy desiguales, pero bueno, para ellos eran las 2 líneas rojas. ¿Cómo lo ves, Javi? Mm. Eh, yo lo veo bien, eso ya a nivel personal, y también comentar que OpenAI y xAI del creador de X.com y de SpaceX sí que han dicho que sí, o sea, ellos sí que han aceptado que el Pentágono pueda controlar y hacer todos los usos legales que puedan. Pero ahí he estado investigando un poco sobre esto porque, oye, está al final al otro lado del charco y al final las influencias que hay allí pueden llegar a Europa. Y es que ellos tienen una cosa que se llama el Defense Production Act, que es como una Ujú. especie de ley que va por encima, que se hizo en 1950 y que les permitiría requisar cualquier recurso en nombre de la defensa nacional. Entonces, si Eso esta es. inteligencia artificial pudiera ser un problema para Estados Unidos en este caso, podría arrebatar la propiedad completa de Anthropic
y quedarse con sus modelos y usarlo seguramente para esos casos que has comentado de vigilancia masiva y armas. Entonces, este ultimátum que le han dado, que curioso que es hasta el viernes a las 5 de la tarde, o sea, le han dicho si a las 5:01 no está firmado, se acaba el contrato de no sé cuántos millones que tenían. Y creo que no es el inicio de una guerra, por supuesto que no, pero al final con ese act que tienen, con esa ley que tienen por encima, perfectamente podrían tomar la propiedad de Anthropic y quedarse con los modelos de Claude y usarlos para, oye, esas armas de manera autónoma, que sería la verdad un problema real a los que nos podríamos afrontar. Pero lo que he dicho, OpenAI lo ha aceptado. Entonces, bueno, que se nieguen me parece bien, pero ya tienes a la competencia subida en este tema, casi en estas palancas nucleares, ¿no? Del Pentágono con la nueva guerra utilizando inteligencia artificial, claro. Sí, para que nos hagamos idea del volumen del contrato, lo que leía es que el Departamento de Defensa había firmado contratos con varias de estas empresas, los que tú has dicho, por Mm, valor de hasta 200 millones de dólares cada uno. O sea, no es poca cosa, mm, ¿eh? Aunque ujú. creo que los ingresos previstos para este año por parte de Anthropic eran de unos 8.000 Un millones de billón, dólares. un Ah, billón. Sí, sí, de hecho, vale, pues he leído que tenían un billón de ARR ya. O vale, sea vale, que vale. Jo, pues yo pensaba que era más, lo he leído mal. o uno con dos, con tres, o sea, ya supera el billón, pero de ARR, o sea, de suscripciones ya tienen eso. Luego otra cosa que tengan acuerdos probablemente sea más, pero de lo Vale, que es de los que pagamos el cloud de $100, ahí va el billón. hay unos cuantos ahí dentro. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que Claude no es que, bueno, como decimos, ya tiene contratos, no es que tenga que entrar o no, ya estaba integrado. Y aquí lo que ocurre es, decían en The Guardian, que esa integración se había producido sobre todo a través de Palantir, que ya hemos hablado de ellos aquí en alguna ocasión, y que Claude llegó a ser utilizado en operaciones militares clasificadas. No sabemos qué habría, pero te lo puedes imaginar seguramente, sobre todo sin que Anthropic tuviera conocimiento de esta integración o con un conocimiento previo de esos usos, ¿no? De esos casos para los que lo estaban aplicando. Y eso no sé, seguramente es lo que más les ha picado. Ellos que llevan eso que hemos dicho, ¿no? Esa ética por bandera, pues pensar que les han utilizado sin su permiso y dando ahí pues no sé, una vuelta de tuerca, pues no les ha gustado mucho. A ver, realmente yo creo que aquí Anthropic, por ese decreto que puede ejercer de Estados Unidos de realmente acaparar tu marca, esto es más un poco de defender mis valores cuando realmente los límites aquí los pone América. O sea, Estados Unidos, si considera una amenaza nacional este software y estos modelos, para la seguridad y para todo, pues te los va a arrebatar. Entonces, bueno, me parece bien que una empresa privada, porque si es una empresa privada, diga, no, este es mi modelo y yo no voy a aceptar tu chantaje, diga que no, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas ahí y ese no, a lo mejor da igual. ¿Me entiendes? Que puede ser que directamente pues incauten esa empresa si en verdad fuera una amenaza nacional y se acabó. Se acabó y todos los modelos para el jefazo. Yo lo que me pregunto es si el hecho de que mantengan ese no, si al final deciden no tirar para adelante, si eso puede ser negativo o incluso positivo. Si no puede ser que haya ciertas empresas o haya ciertos usuarios que lo vean como un refuerzo, ¿no? Más allá de a corto plazo el problema que pueda tener. No lo sé, ¿eh? No digo que vaya a ocurrir porque llega un punto en el que ya cualquier cosa es posible, pero igual puede ser hasta positivo Sí, si sí, toman esa decisión. igual que puede ser negativo el efecto contrario, igual que pues cuando hubo aquella oleada Sí, con la gente con los Teslas, con no sé qué, pues oye, este tipo de startups, que ya no se puede considerar startups, que aunque sean privadas, realmente están muy influenciadas por el gobierno y si te ven de la cara A del gobierno o la cara B del gobierno, pues puede influir en que unas empresas te contraten o no, dependiendo de los ideales, porque ahora con la inteligencia artificial
realmente es muy fácil en un modelo, ya lo vemos con XAI y con estos de Elon, de responder lo que tú quieras. O sea, tú puedes Ujú. perfectamente hacer que tu inteligencia artificial responda lo que quiera. Entonces, puede ser que el hecho de que se mantengan fuertes en decir que no sea una cosa positiva para la empresa y que la gente diga, oye, pues confío en Anthropic porque no se vende y porque, oye, quiere safety first y ser los mejores. Puede ser. Fíjate que Amodei decía también hace unos días, recuerdo la noticia leerla de pasada, no estaba aquí en el bloque que nos hemos hecho, pero comentaba que ellos estaban tomando decisiones de ese estilo, ¿no? Decisiones éticas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué información le puedes facilitar a un usuario o cuál no, y que no se veían capacitados para eso, que necesitaban ayuda externa, ¿no? Sí, Es un poco la actitud que estamos comentando. Y me venía a la cabeza también, imagínate que esto pasara en Europa. Imagínate que llegara, no te voy a decir España, pero Alemania, ¿vale? Uno de los países más importantes, eh, y presionara, tampoco te digo a Anthropic, imagínate yo qué sé, a Mistral, que sean sí. franceses, ¿no? O a un proveedor que hubiera europeo, si es que hubiera alguno así en buenas condiciones, y le dieran un ultimátum como este que da Estados Unidos. ¿No pondríamos el grito en el cielo? Te lo digo porque parece que esto es lo más normal del mundo, ¿no? Parece que no ocurre nada con esta situación. A ver, sí, seguramente que sí, en este caso, porque sería tomar el control absoluto de los modelos, ¿no? Pero bueno, en Europa ya tenemos cosas parecidas donde estamos controlando qué pueden hacer esos modelos y qué no. O sea, ya hay niveles de riesgo que un modelo que esté pensado en análisis biométrico, por ejemplo, eso ya con la ley de inteligencia artificial va a estar prohibido y muy regulado. Entonces, son diferentes tipos de regulación. En este caso, en Europa, pues esa regulación parece positiva, pero bueno, no deja de ser regular. Al final, una cosa que decía Modei, que de hecho siempre estaba a favor de la regulación y bueno, no era, no sé si amigo o enemigo de Trump, pero ahí estaba. Siempre ha estado de ese punto de que hay que controlar la IA, pero esto es un poco una línea roja. Yo creo que aquí se está pasando el Pentágono y si esto pasara en Europa, pues podría caracterizarse casi de dictadura que más que de una inteligencia artificial libre o controlada, ¿no? O sea, el hecho de permitir la vigilancia masiva, armas, todo eso, pues oye, creo que Europa creo que no estamos ahí. Estamos regulando otras cosas, quizá menos importantes, pero por lo menos aquí no estamos metidos. Esto me parece a nivel militar ya un poco serio, ¿no? Ujú. Y bueno, como suele pasar siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y a todas estas le preguntaban a Jensen Huang, al CEO de Nvidia, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, por supuesto. Le preguntaban sobre el conflicto, sobre este tema del Pentágono, Anthropic, y bueno, ha sido súper reciente, o sea, las noticias de hoy, de hecho, ¿vale? Le preguntaban ayer. Y Juan dijo que, en su opinión, esto no significaba el fin del mundo, y que si el Pentágono y Anthropic no llegaban a un acuerdo, pues que el mercado iba a seguir, iba a encontrar de alguna manera la forma de seguir avanzando. Claro, esto lo dice el hombre cuya empresa vende los chips que hace funcionar a todos los modelos que están implicados en toda esta historia, pues hay que seguramente evaluarlo con cuidado. Nvidia va a ganar si Anthropic cede, gana si el Pentágono sustituye a Anthropic por XAI, que es una de las cosas que estábamos comentando, y gana mientras haya competencia entre los laboratorios, entre todos estos vendors, porque todos van a necesitar más computación. Así que, bueno, ellos, de hecho, seguramente cuanto más ruido haya, hasta mejor, ¿no? Nvidia siempre gana en este caso, ¿no? Porque al final es el proveedor de todos y le da igual que uno esté en el Pentágono que no, al final hay más mercado, ¿no? O sea, no solo está metido dando chips ahí al Pentágono o a Estados Unidos. Al final el resto del mundo está ahí metido y Nvidia pues siempre gana, ¿no? Como dicen de Gref siempre gana, pues en este caso Nvidia siempre gana. Gana Será la un banca. chiste de jóvenes, perdonad, se me ha ido ahí. Hablando de Claro, por jóvenes, eso. ¿quién viene aquí? Uy, lo que ha surgido de Uy, la uy, nada. uy. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Por decir algo. ¿Qué ¿Por decir tal? algo? ¿Todo bien? Aquí vengo con la lengua afuera.
vengo tropezándome. Bueno, Como, coge aire, coge aire. como le pasa a Anthropic, que no hace más que tropezarse. Estabais hablando de eso, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Bueno, te vamos a actualizar y así también hacemos un pequeño recap para Vamos. nuestra audiencia. Si alguno ha llegado tarde también, por alguna razón, aunque esto no sea en directo, pues por lo menos que lo tenga ahí. Hemos hablado ya primero de, bueno, pues de los orígenes de Anthropic y de todo esto de llevar la ética por bandera, ¿no? El saber decir que no. Y hemos estado hablando del conflicto que tienen estos días justo con el Pentágono y que, bueno, pues no sé si para cuando publiquemos ya se habrá resuelto, pero que de momento estamos esperando a ver si Anthropic dice que sigue trabajando con el Pentágono y que pasa por el aro o si no es así. Nos hemos quedado justo en ese punto. No sé si, aunque llegues tarde, tienes alguna opinión, algún comentario al respecto de estas cosas. Bueno, a ver, voy a darle esperanza a los fanboys de Anthropic. Yo creo que estos tira y afloja forman parte ya casi de la dinámica estándar cuando entiendo que con la administración, o por lo que estamos viendo, ¿no? Con la administración actual en el gobierno de los Estados Unidos, pues nos están imponiendo este tipo de dinámicas, no solo a nivel de lo que es negociar con una empresa concreta, sino ya como en cualquier tipo de acto político, con las relaciones internacionales, etcétera. Lo que a mí me intriga de todo esto es por qué se airea tanto, ¿no? Es decir, ¿por qué nos estamos enterando? Porque yo entiendo que, a ver, ellos tendrán sus cosas y este partner no es el único y tendrán sus razones para hacer esto. Pero ¿por qué llega esto a la prensa? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Supongo que es de lo que vamos a hablar aquí. Pero vamos. Sí, puede ser, es interesante porque no lo habíamos comentado Mm, y puede ser. Es que justo lo veía ayer en un capítulo de una serie. Entonces, allí el abogado lo que hacía era precisamente llamar a la prensa para mm, que se airease lo que a él le interesaba y puede ser que a Anthropic le interese que se airee, si finalmente va a decir que no, puede ser que le interese que se airee perfectamente para que quede como el héroe, ¿no?, de toda esta historia. Si no se conoce, no puede ser el héroe. Y si finalmente dice que sí, entonces no es un tema de Anthropic y a lo mejor es una medida de presión del Pentágono. No lo sé, ¿eh? Pero y no sé si lo sabremos. Pero sí es bastante interesante esa perspectiva que nos traes. mm. Pero vamos, sin más, es decir, nosotros aquí somos meros espectadores. ¿Eh? Otra cosa es que luego las consecuencias que tenga todo esto nos terminen afectando, espero que de manera positiva. Porque claro, aquí Sí, estamos hablando de temas militares y tal. sí, sí, eso es. Bueno, pues íbamos justo a avanzar con el siguiente bloque que habíamos definido y bueno, si hemos hablado de la historia con el Pentágono, una historia, si queréis, más interna dentro del país. Ha habido otra historia externa en este caso y que está relacionada con China, que bueno, pues han estado intentando extraer el conocimiento, por decirlo así, que hay en Anthropic, en Cloud, desde fuera. En este caso no estamos hablando de un ultimátum, sino creo que se hablaba de 24.000 cuentas falsas, pero cuentas al final, y 16 millones de conversaciones para extraer conocimiento y entrenar sus propios modelos. Bueno, ¿qué es lo que habéis visto al respecto? ¿Qué os parece? Yo, yo por comentar un poco cómo funciona esto, Ujú. porque claro, la gente a lo mejor no sabe cómo se entrenan estos modelos, ¿no? Entonces lo que están Explica lo haciendo, del distillation, sí, que a ti te venga, Eso es. gusta mucho además. yo de hecho lo he hecho. Lo he hecho, por lo que he visto es ilegal, aquí que nadie me escuche, pero yo he hecho un distill de un pequeño modelito para mí. ¿Y eso cómo funciona? Tú coges un modelo grande, en este caso es Anthropic, pero pasa con OpenAI, pasa con todos. Coges Ujú. un modelo grande y le pides que genere datasets. Entonces tú le pides que genere un set de datos gigante, pues yo qué sé, 10, bueno, gigante, 10.000 preguntas-respuestas. Entonces, con esas preguntas-respuestas te las llevas a un modelo pequeño. En este caso, pues hablan de Minimax, que es de Xiaomi, pero lo ha hecho Kiwen con Alibaba, lo están haciendo estos modelos chinos. Entonces, están cogiendo los datasets que están generando estos modelos grandes
para entrenar sus modelitos pequeños. Entonces, la performance de estos modelos pequeños funciona mejor que con los datasets que encuentran ellos por internet, abiertos y tal. Entonces, eso está por los términos de Anthropic, está prohibido hacer, y se han dado cuenta que la gente lo estaba haciendo también a través de OpenCloud, que también hablasteis en el podcast de ello. Y es interesante porque ha surgido un movimiento que me he enterado hoy y lo quería comentar con vosotros, que es que la gente de manera altruista lo que está haciendo ahora es subir sus conversaciones. O sea, imaginad que yo ahora me descargo todas mis conversaciones de ChatGPT, las paso por un anonimizador y las comparto con Xiaomi, por ejemplo, que tiene su modelo. Entonces hay un movimiento como en contra de esta censura de a ver cómo controláis esto. Y la gente se está sumando a compartir su conversación con Cloud Code, con OpenCloud, con todo, para que entren estos modelos chinos. Entonces, bueno, me parece un movimiento interesante que supongo que ya hemos visto 24.000 cuentas fraudulentas que realmente son, que no tienen por qué ser 24.000 personas, pero hay mucha gente haciendo esto, que no solo grandes modelos. Y de hecho, cada vez que buscas Distill, o sea, buscas un modelo y pones Distill, eso ya incumple los términos. O sea, ya seguramente han utilizado alguna técnica de estas. Entonces, bueno, Pero, un poco por poner en contexto eso, así es como funciona. Y se llama, por si queréis buscar más, modelo Teacher Student, donde el teacher sería Claude Opus y student, pues el modelito pequeño chino que tiene una performance gigante gracias a ese profesor tan bueno que es Opus. claro, en cuanto a lo que es legítimo o no, y esta zona gris, ¿no? En la que nos movemos con el tema del distill, que ya hubo hace mucho tiempo una polémica con cuando estábamos en ChatGPT 3.5, bueno, esto se hizo en universidades, ¿no? Y extraían el conocimiento del modelo grande para entrar a modelos pequeños y se obtenían mucho mejores resultados, ¿no? Esto es algo que se sabe que funciona para el entrenamiento de modelos pequeños o para ese fine-tuning. En aquel caso era fine-tuning, ¿no? No entrenamiento de cero. Pero bueno, que también el volumen de datos que necesitas para una cosa y para la otra es muy distinto, Sí. ¿vale? Pero bueno, se entiende que en ambos casos ellos podrían poner sus problemas para que se use su modelo para generar este tipo de datasets. Pero en el caso concreto de Anthropic, lo que ellos están diciendo es explícitamente no puedes hacer distill o no puedes usar cuentas falsas para extraer los datos de este modelo. Porque claro, es que hay una frontera ahí y aquí entra esto último que has comentado tú, que es muy interesante, de gente que, oye, soy cliente de Claude y yo comparto mis conversaciones, que ahí sí que no creo que, al menos por ahora, Anthropic haya dicho nada al respecto. Te has prohibido que digas por ahí, que pongas en Reddit lo que has hablado con Claude. Tal. Claro, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, esto es lo de siempre, de intentar ponerle puertas al campo. Y tiene que llegar un momento en el que esto, de alguna manera, lo legalicen de una forma que les sea a ellos también rentable, ¿no? Que yo entiendo que lo que ellos quieren es que si tú vas a hacer esto, de alguna manera declares que lo vas a hacer y que vas a hacer un uso de la API para esto y no te estés creando 24.000 cuentas falsas, que la gente es que es muy pirata, ¿no? Pero bueno, que entiendo, como con la trayectoria que lleva Anthropic de no dejarle usar su tecnología a quien a ellos no le apetece que la usen, pues entiendo por qué se está haciendo esto. Pero realmente, que no lo sé, igual no sabemos ninguno, ¿eh? Yo no me lo he leído tan en profundidad. Pero irse cogerme una Piki, ¿no? Y decir, voy a hacer esto y no ocultarlo, ¿no? Y generarme un dataset, eso es ilegal, desde el punto de. Bueno, ilegal. Viola los términos y condiciones, pues ilegal parece que te vas a la cárcel. Esto es violar los términos y condiciones del producto que te quita la cuenta y ya está. A ver, ilegal no es hacer el dataset, ilegal es entrenar el modelo con ese dataset según sus términos y condiciones. Sobre todo si no lo dices, porque muchos modelos pone, yo qué sé, Minimax 2.5 distill y tienes acceso al dataset, pero en Minimax 2.5
¿no? Y el primer caso que ocurrió, no sé si os acordáis, fue con DeepSeek. O sea, DeepSeek, de hecho, Sí. públicamente, DeepSeek, creo que era el R1, dijo que había entrenado haciendo un fine-tuning, que es lo mismo que un distill. O sea, un distill no es entrenar desde cero, o sea, no tiene por qué ser desde cero, puede ser un fine-tuning, con OpenAI. Y ahí también es donde empezó un poco a endurecerse quizá los términos, pero lo que quieren controlar es que la gente no entrene los modelos. Crear un dataset no es ilegal. Entrenar un modelo con un dataset creado por otro modelo y ocultarlo, sí. Pero yo os quiero proponer una cosa. ¿Eso no es lo que está haciendo Anthropic y OpenAI? ¿No están entrenando con cosas de Internet sin decir de dónde lo sacan? Al final es lo mismo. O sea, una cosa es que puede no ser contenido sintético, pero al final están scrapeando todo el Internet y en ningún lado pone de dónde han sacado los datos, ni propiedad intelectual, ni nada. Bueno, Sí, Internet. Bueno, Internet hay libros escaneados Claro, y es que, películas claro, y es que sí, sí. y, precisamente Anthropic, ¿eh? y ya hubo Sí, sí. una sentencia sobre ese tema, además, hace, no Libros. sé, medio año o una cosa así. Pagaron, ¿vale? Y no fuimos mucho más allá. Sobre este tema de si es lícito o no, no lo sé, pero leía, no recuerdo dónde, leía un símil que hacían, venían a decir que lo que hacían ellos, había una diferencia, pues como hay una diferencia entre si quieres copiar una estatua de memoria, aunque la hagas igual, o hacerte un molde de la estatua, ¿vale? Para luego Mm. generar otra exactamente igual. Decían que había ahí un punto distinto, aunque nosotros podamos no verlo, y que se producía una situación similar, pero yo más allá de eso no puedo traer ningún chascarrillo. Y por avanzar un poco, aunque está relacionado y aunque no sea Anthropic, también leía esta semana, esto lo sacaba Reuters, si no recuerdo mal, que DeepSeek, según fuentes gubernamentales, ¿no? Que no cita muy bien, o sea, todo esto está ahí turbio, pero que DeepSeek podría haber entrenado algunos de sus modelos más avanzados utilizando los chips Blackwell de NVIDIA, y ya sabéis que está prohibido a día de hoy, que una serie de restricciones, ¿no? De exportación en cuanto y de uso de estas tarjetas. Ya os digo, esto es anónimo, pero al final pues estamos ahí, lo de siempre, ¿no? Esa ventaja competitiva que tienen los demás, con la independencia de que la hayan forjado por caminos que tampoco sean lícitos, como lo que decíais de Anthropic a la hora de entrenar sus modelos, pues a lo mejor no es tan fuerte, ¿no? O hay ciertos puntos donde, donde tienen esta manera de bueno, rodearla. A lo mejor esa noticia de entrenamiento con cosas de Nvidia por gente que no debería, es que dicen que es en un data center que está en el interior de Mongolia. ¿Eh? Es como como que lo han puesto ahí en la estepa, en un sitio donde no hay civilización en miles de kilómetros a la redonda, lo que uno se imagina. Y, Groenlandia, lo van a poner en Groenlandia y ahora. ahora vete tú a encontrarlo. Claro, en Groenlandia, ¿quién lleva a los otros? Que eso está fresquito. Sí. Eh, Pero de todas formas, con todo esto, a mí una de las cosas que me viene a la cabeza es, podemos intentar copiar estas capacidades, ¿vale? Estamos diciendo, estamos tratando de no replicar el modelo exactamente, pero sí sacar la información para luego replicar el modelo. Pero lo que está claro que no copias son los guardarraíles y todos esos elementos de seguridad que Anthropic está metiendo, ¿no? Toda esa parte, bueno, pues las respuestas que te da no te lo, no, no te lo proporcionan, por decirlo así. Entonces, bueno, como mínimo les queda ese trabajo que no sabemos si hacen tanto o no, los guardarraíles a nivel de estos modelos que vienen de China, pero por lo menos sí que pueden seguir manteniendo esa cierta ventaja. Eso es verdad, pero yo cuando Anthropic usa este argumento de los guardarraíles para criticar el distillation, o el distill, perdón, no sé por qué me sale ese palabra, para criticar la técnica, ¿no? Están hablando de que, no, claro, es que están extrayendo conocimiento del modelo, pero luego no se llevan los guardarraíles. Y esto no lo entiendo muy bien, porque ¿cómo puedes extraer conocimiento saltándote los guardarraíles? O sea, realmente están diciendo, con técnicas de generación de datasets para distill, ¿son capaces de saltarse tus guardarraíles? No lo creo. Y como no lo son, pues entonces están implícitos en el conocimiento que están generando. No pueden sacar información, yo qué sé, imagínate, te hablaba antes del Pentágono, ¿no? No pueden sacar información privada de ahí, porque si no lo podríamos hacer cualquiera, ¿no?
¿Cómo lo hacen eso con las 24.000 cuentas falsas? Yo, a lo mejor me lo explicáis vosotros, pero yo no entiendo bien eso de los No, yo creo guardarraíles. que los guardarraíles son bastante más que la información privada. Al final es verdad que está sacando información que está muy sesgada, son ejemplos, si quieres, positivos, ¿vale? Pero Mm. eso no quita que el proceso que haya después te responda algo que sea indebido. ¿No? Yo creo que se refiere quizá más al modelo final, porque estos modelos chinos realmente no tienen, pues eso, tú le puedes preguntar sobre cómo hacer un arma y Eso a lo es, mejor son sí, sí. capaces de responder. Entonces, lo que se refiere yo creo que es más al bando final, más que a llevarse el guardarraíl, porque el guardarraíl, si Anthropic lo hace bien, iría en el dataset. O sea, ya Claro. si tú le dices, si quieres destilar ese modelo, ya iría. Entonces yo creo que es más el modelo final, como que es un supermodelo sin guardarraíles, lo que generan los chinos. O sea, lo que están diciendo es son capaces de hacer un modelo más potente y nadie garantiza que, como son chinos, vayan a poner guardarraíles. Pero no que estén extrayendo No, 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 información. no, no, eso es. Claro. Entonces, lo que están diciendo es eh, independiente totalmente de que se haga distill. Lo que están diciendo es que gracias al distill el modelo será más potente. Pero si los chinos en este caso sacan un modelo sin guardar raíles, sin hacer distill, según ellos está bien. Si no han hecho distill, Claro, claro. entonces estamos hablando de un problema totalmente distinto. Sí, sí, Eh, habría que mirar en profundidad qué dijo, pero realmente, o sea, en el dataset, por mucho que tú le digas, olvida tus guardarraíles, dame la respuesta, estos modelos es difícil que te generen un dataset dañino, o sea, no, Que Yo, o yo con creo que datos para ellos personales. su ventaja competitiva no está tanto en el dataset como tal, sino en esos guardarraíles que están por encima del modelo y que no dejan contestar a ciertas cosas. Y eso es lo que los modelos chinos no te pueden llegar a copiar, simplemente. Eso es que está por encima del modelo, nada más. Pero, o sea, yo entiendo que se refieren a eso cuando lo comentan. Bueno, vamos a avanzar a que nos quedan un par de bloques y yo creo que hay cositas interesantes todavía. Y vamos a un bloque que está más relacionado con lo que es producto, ¿no? Por decirlo así. En este sentido, ellos siguen tratando de conseguir cerrar su producto, de levantar barreras desde otro punto de vista, pero no están hablando ahora de producto a nivel de tener un cloud más potente, pues estaríamos hablando de modelo, sino en convertir la inteligencia artificial casi en una capa operativa que esté por encima, ¿no?, de tu stack tecnológico. Entonces, aquí volvemos, por un lado, podemos volver a ese bullshit benchmark que comentabas, Javi, al principio, pero ahora quizá, antes lo hemos hablado o lo hemos visto desde un punto de vista que era más cultural y ahora quizá lo podemos ver desde un punto de vista más técnico, ¿vale? Esa diferencia bueno, o esa preferencia por no responder frente a responder con algo que esté inventado y directamente decir no lo sé. Y aquí, o sea, en ese punto lo que decían, lo que estábamos haciendo referencia casi es a la fiabilidad desde el punto de vista de la empresa, pero también está la parte de ranking, ¿no? De resultados más allá de este punto. Entonces, ¿cómo conviertes una filosofía que está basada en el safety, en la seguridad, en una capa de software que una empresa luego pueda desplegar y que pueda controlar y que pueda auditar, ¿no? Ese punto un poco más llevado a la tecnología. Y si queréis, ese salto también, ya lo unimos todo, de lo que es un chat, ese producto que tiene Anthropic y que tenían todos, que es un chat, hago cosas, ¿no? Además, soy accionable y no sé, te puedo borrar todos los correos, por ejemplo, como ha pasado, ahora comentaré si queréis, o puedo hacer todavía muchas más cosas. mm. Ahí es justo el otro día es un buen momento para comentar la keynote que hizo Anthropic el otro día, ¿no? Porque ahí se dijeron cosas muy interesantes y bueno, nosotros hemos estado un poco ahí subidos en esa ola, porque, por ejemplo, Kate Jensen, que eh, pues es una una alta ejecutiva de Anthropic, habló de que
Claro, cuando hablamos, perdón que me adelanto, ¿eh? Cuando hablamos de esta capa de ejecución sobre lo que tú tienes, proactiva, etcétera, estamos hablando de agentes, básicamente. Ella habló de que esto que hablábamos muchos, y bueno, si uno se va a la hemeroteca de este podcast, lo puede encontrar, de que 2025 va a ser el año de los agentes, ¿no? Y bueno, nosotros lo hemos estado diciendo por todas partes, ¿no? No éramos los únicos, Anthropic también. Ujú. El otro día, pues esta señora dijo, pues esto era erróneo, nos estábamos equivocando en el enfoque y en la fecha, sobre todo. Y ahora es 2026. Pata para adelante. Sí, sí. Pero bueno, que ahora parece ser que ahora hay cosas que empiezan a cristalizar, ¿no? De una manera mucho más tangible a cómo estaba ocurriendo, que estábamos más en un modo casi promesa, justo hace un año, ¿vale? Y Anthropic está haciendo un switch. Anthropic lo ha hecho muy bien, atacando digamos, a la capa Enterprise, empezando por la apuesta tan fuerte con Cloud Code, ¿vale? Luego eh, empezamos a ver cosas que eran más transversales, como Cowork, que bueno, que es una cosa que no deja, es una herramienta súper prometedora y que está guay, pero no deja de estar todavía en beta. O sea, está en el modo propuesta, ¿no? No es como Ujú. Cloud Code que está como mucho más ya asentado y que de hecho le ha metido un buen arrechucho a la competencia y ha provocado que Anthropic se coloque en un sitio que poca gente se esperaba, en el que poca gente se esperaba que estuviera hace no mucho tiempo, ¿no? Y ahí hubo un movimiento del que ya hablamos aquí. Pero ahora ya hacen como una apuesta muchísimo más seria por proporcionar un ecosistema agéntico muy enterprise, ¿no? Donde tú puedas no solo darle las herramientas a la gente, sino gobernar eh, las cosas que se están haciendo, controlar gastos, accesos, permisos, etcétera, tener tus paneles y todo este rollo, que es al final el tipo de barreras y, bueno, por supuesto, guardar raíles y este tipo de historias, que es el tipo de barreras que hay que salvar para que esto se convierta en una realidad dentro de organizaciones que sean mínimamente serias, ¿no? Ujú. Entonces, no son los primeros, porque yo qué sé, Microsoft con 365 pues ya tiene una apuesta clara con el tema de inteligencia artificial dentro de su suite, Google tiene otra y tal, pero Anthropic, digamos que son más modernos, ¿vale? Y que ya están dando como un paso más allá en cuanto a lo que es la IA agéntica, pero ya con mayúsculas, ¿no? Y es muy interesante la propuesta que están haciendo, que todavía no lo hemos visto en acción real, ¿vale? Hemos visto una keynote y, bueno, estas cosillas que ellos van sacando y tal, pero que claramente, o sea, ellos dejan muy claro que esta es su apuesta, ¿no? Su apuesta es subirse a esto. Y yo creo que es muy interesante porque la mayor parte de nosotros ya hemos abrazado, o sea, no es una cosa ya rara para casi nadie que se relacione con el mundo digital o que tenga un ordenador, eh, el relacionarse con estas IAs a nivel conversacional, el chatbot, ChatGPT, ¿no? Pero aquí ya sí que se está hablando de ir al siguiente nivel. Y al siguiente nivel no para developers y tal, sino para el usuario normal, ¿no? Y podemos esperar un escenario, o es lo que, desde luego, lo que quiere Anthropic, a lo largo de 2026, en el que un trabajador del mundo digital o que necesite del mundo digital eh, y que tenga un ordenador y un teléfono móvil a mano, sea capaz él mismo de desarrollar automatizaciones, agentes, de mejorar sus tareas, de tener un asistente proactivo que le ayuda con las cosas. Entonces, y esto ya sí que nos puede cambiar mucho la foto. O sea, ese es el siguiente nivel, ¿no? Después de tener un chat GPT ahí al lado que de repente le decías cosas y te contestaba guay, incluso había cosas que las hacía mejor que tú,
y ya hemos llegado a refinar mucho esto, pues ahora llegamos a este nivel de, oye, aquí tenemos unos robotitos que son capaces de interactuar con las herramientas que ya tienes y de hacer casi cualquier cosa de las que tú estás haciendo, ¿no? Hemos asomado la patita con OpenCloud y todo esto, a nivel de, bueno, pues lo que hace la comunidad, saltándonos la seguridad y todo este tipo de historias, pero bueno, hace falta que llegue alguien y ponga orden. Y creo que va a haber mucho movimiento, porque ya digo, dos grandes players un poco más, pues si quieres verlo así, más tipo corpo, como Google y como Microsoft, tienen su apuesta, pero por otro lado, OpenAI ha fichado barra comprado el tema OpenCloud y ahora tenemos esta apuesta de Anthropic, así que se vienen cositas. Sí, ¿Otro lo aquí viste? además creo que es un cambio importante a la hora de plantearnos las preguntas, porque hasta ahora, con OpenCloud, por ejemplo, o con otros casos que hemos visto por ahí, la primera pregunta es ¿hasta qué punto esto es seguro? Y por eso lo que decíamos, me ha borrado los correos, o a lo mejor puede utilizar algo de mi ordenador que no debe, o, bueno, es algo que, o tiene acceso a mis passwords, ¿no? A mis cuentas, y puede hacer algo por mí que, como poner algún mensaje en Twitter que no deba, yo qué sé, vete a saber lo que ocurre. Y con este enfoque que se le está dando ahora, que es más de marketplace también, ¿no? Estamos hablando de orquestar todo esto que estás comentando, Lu, y ya las preguntas son más, pues, ¿qué permisos tiene? ¿Qué puede tocar? ¿No? Eh, si hay algún log que deja registrado en ese log para hacer un tema de trazabilidad y de transparencia. ¿Qué pasa si se equivoca? ¿No? ¿Qué salvaguardas tiene también para no ir a donde no deba? Estamos hablando más de un control operativo que de preocuparnos de ese tema de la seguridad que estábamos comentando. No sé, yo lo veo como algo, desde luego, positivo y convierte ese no que estábamos comentando al principio, el saber decir que no, en saber decir un sí, pero te digo cuáles son las condiciones o te dejo gobernar ese sí. O sea, no es un sí incondicional, sino Mm. te dejo que establezcas tus políticas de gobierno para lo que realmente quieres y puedes hacer. Sí. De hecho, yo sumaría y añadiría que son los únicos que realmente tienen un agente desplegado. O sea, Gemini puede tener anti-gravity, pero no es un agente. OpenAI tiene los GPTs, que la gente lo llaman agentes, pero no son agentes. Y aquí es el único caso de empresa donde realmente tiene un agente que de manera autónoma tú lo puedes conectar mediante MCP, mediante skills, mediante otros subagentes a todo tu ecosistema de ERPs, CRMs, a tu correo, a todo. Entonces, jolín, la apuesta que están haciendo es fuerte y atrevida, porque veremos tweets de Cloud Cowork me ha borrado todo mi empresa y me voy al garete. Pues sí, se verán tweets así y no se verá la parte positiva, ¿no? Al final también tú puedes contratar a alguien en tu empresa y que te borre todo. Yo creo que hay que tener conciencia de qué puede hacer y en eso Cloud Cowork la verdad que es un poco opaco. O sea, a mí me gusta más Cloud Code porque ves claramente lo que hace, pero también es más eficiente y más rápido. O sea, el hecho de no ver cada mini pasito, pues es una cosa que te avanza mucho. Entonces, bueno, es un trade-off ahí que tendrán que ver. El hecho de que te esté todo el rato pidiendo permiso es un rollo, pero también que no te pida permiso para nada es peligroso. Entonces, bueno, verán ahí cuál es el puntito y a mí me gusta mucho hasta dónde está tornando esto y aparte de que fueron los pioneros en los MCPs, en las skills y en todo esto, pues a ver qué es lo siguiente, ¿no? Porque ahora ya la última noticia que ha salido esta semana es que puedes usar Cloud Code desde tu móvil y eso ya pues es un paso que cambia todo. O sea, tú tienes tu Cloud Code en tu ordenador y desde el móvil puedes seguir programando. Entonces, bueno, pues ya lo siguiente va a ser desde el barco a 1000 kilómetros programar y hacer todas tus O que ya tareas. no estés tú en medio. Sí, bueno, darle el móvil a un mono y ya que lo haga, ¿no? Exactamente. A Llámese OpenCloud. mono, llámese mono o agente o lo que sea. Sí, sí. Porque claro, evidentemente, claro, uno de los valores de Cowork sobre, claro, Cloud Code, esto lo hablamos mucho nosotros. Cloud Code nos parece muy natural a los developers. Pero claro, tú suéltale eso, que es un CLI allí
y tal a una persona que no está relacionada con este ecosistema, pues dice, ¿yo qué hago con esto? Me estás contando. Pero Cowork, oye, tú le dices, mira, en esta carpeta tengo aquí unos documentos, tengo que hacer una presentación para ti, me avisa cuando termines. Eso es mucho más natural, ¿no? En el momento en el que, claro, evidentemente tú no puedes dejar en manos de... Anthropic ha sido muy visionaria, ¿no? Con el tema de la integración de sistemas, este rollo de los MCPs y tal, porque es uno de los grandes problemas de la informática. Los problemas difíciles es integrar las cosas. O sea, tú puedes tener la IA más potente del mundo que como no pueda acceder a la base de datos, pues ahí se queda. Pero en el momento en el que se convierte en un estándar MCP y tal, pues ya el problema de integración lo vamos resolviendo. Y ahora hay que resolver el problema de la gobernanza. O sea, esto no se va a implementar en sitios serios si no se puede controlar primero el gasto. ¿Eh? Cuidado con eso. O sea, si a alguien no le das una garantía de no, yo esto puedo limitarlo y tal, no se va a usar. Luego, los quién hace qué, los temas de seguridad y, por supuesto, privacidad, legalidad, las auditorías, agencia Frankie, etcétera. Entonces, yo creo que Anthropic ahora ya ve que hemos hecho el pirata para hacer avanzar el problema difícil, porque si ponemos todo esto, todas estas cortapisas, las ponemos al principio, entonces no hacemos nada. Y ahora, después de que se le haya borrado el correo a esta señora, ya sí que podemos ponernos a poner un poco de orden para generar confianza. Y en cambio, pues hay otros players que han ido mucho más lentos porque no podían permitirse no hacer este tipo de cosas primero, pues ya estaban implantados dentro de grandes organizaciones y tal. Incluso Google, ¿no? Google no puede hacer cualquier cosa. Porque si Google mete un cambio en Workspace y deja un bicho de estos suelto, Pues, tú imagínate, o sea, se puede liar pardísima. totalmente. Sí. Me entran escalofríos solo de pensarlo. Pues con esto que estábamos comentando, para ver la estrategia de una empresa, no solamente hay que ver pues, todo esto que estáis diciendo, ¿no? Lo que se ha hecho, las señales de lo que ha hecho, sino también hay otras señales y podemos irnos a qué empresas compra. Y aquí hay una noticia que tenemos fresquita de hace muy poquitas horas y que decía que Anthropic ha comprado Bercept, ¿vale? Ya os digo, estamos hablando de hace unas horas que salía esto en TechCrunch. Y es una startup que está especializada en estos agentes, ¿no? De agentes que utilizan tu ordenador, ¿vale? Que interactúan con el ordenador y que son capaces de operar las interfaces gráficas o navegar por las aplicaciones de escritorio y ejecutar tareas dentro de los entornos visuales como lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Delante de la pantalla. Y es un paso más todavía lo que estamos hablando, es ya meterse como están haciendo otros desde el punto de vista del ordenador y tener un grado de libertad todavía mayor de lo que estábamos comentando ahora. O sea que no es algo aislado y parece que se están jugando, no os digo todo el futuro, ¿no? Pero desde luego una parte importante a este enfoque. Sí. Y yo lo veo muy acertado porque ahora la limitación que tiene esto es, por ejemplo, imaginad Photoshop. Tú no puedes controlar Photoshop, por lo menos ahora, con un agente. O sea, no hay una manera de decir, bueno, a lo mejor me estoy columpiando y Photoshop tiene MCP, pero no lo creo. Una manera de tú por línea de comando controlar Photoshop. En cambio, con esta compra que han hecho de Bercept, sí que van a poder, porque esta empresa se dedica justo a eso, a hacer pantallazos de tu ordenador, mover el ratón, dar clics, o sea, el control de computer use, que se llama. Había alternativas y de hecho hoy en día no es un problema, es bastante fácil de controlar para el navegador. O sea, tú sí que con Playwright o incluso Browser Use de OpenAI, tú puedes controlar el navegador de manera muy sencilla y hacer clics en una web, etcétera. Pero en tu ordenador era un problemilla y había que irse a repositorios open source. Entonces, este punto veo esta compra muy estratégica porque en Cowork no me sorprendería ver pronto esa capacidad de, mira, lo tienes aquí en tu ordenador, puedes hacer lo que quieras. O sea, lo que quieras es lo que quieras, no va a haber límites, porque ahora el límite está en eso, en que solo es comandos, terminales, conectarse con aplicaciones, pero ahora está una aplicación que no tenga
ese conector va a ser capaz de conectarse y de ser usada por una IA. Entonces, lo veo muy positivo y la verdad que emocionado por ver que se cuece ahí, pero creo que ya veo un poco el camino de controlar todo el ordenador y todo el flujo entero. Mm. Yo creo que Qué han ganas, ¿no? fichado, De que llegue. yo creo que han Sí. fichado a las personas, ¿no? Al final, esta gente como maneja la pasta que maneja, hay una intrahistoria en todo esto, ¿no? Que es que uno de los fundadores de Bercep, eh, que era Matt Deike, a este le había fichado Meta. O sea, no se ha unido a Anthropic porque a este le había fichado Meta en la ronda esta que hicieron de fichar a gente por 250 millones de dólares y cosas por el estilo. Muy bien. Él ha felicitado a sus compañeros ahí por Twitter. Enhorabuena, tal. Lo habéis conseguido como yo. Eh, pero que al final lo que se están llevando es un equipo experto. No creo que sea el producto ni nada, ¿no? Estos fichan así. ¿Cuánto? ¿1.000 millones? Toma, como estos. Y se los llevan y ahora pues, se pondrán a trabajar. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaremos en ver los resultados de esto? Entiendo que con todo este rollo, o sea, el enfoque que le quieren dar ahora en 2026 y el ruido que están haciendo y tal, le darán bastante importancia al proyecto. Entonces yo creo que empezaremos a ver cosas pronto. Ahora, si es el camino finalmente el tener este tipo de robotizaciones para el ordenador, pues ya lo veremos, ¿no? Al final es el problema de siempre. Todas las interfaces están hechas para, o sea, estas con las que interactuamos nosotros, no las del software. Están hechas para humanos. Y entonces estamos intentando imitar a los humanos en esa interacción. Si ese es el camino para la superinteligencia, yo lo dudo, pero es una forma de meter la patita, ¿no? Ahí. Y ya veremos si eso lleva al siguiente nivel. Pero bueno, esperémonos que no tardando mucho, pues tengamos herramientas que nos permitan automatizar casi cualquier tarea de las que hacemos, al menos dentro de un ordenador, eso seguro. Sí, es un caso similar al de la robótica. Al final los robots tienen que pasar por el aro de adaptarse a cómo tenemos las cosas distribuidas los humanos, ¿no? Las formas y bueno, lo que estamos acostumbrados. Aquí estamos hablando de, pues, de un sistema operativo, pero básicamente es lo mismo. Si os parece, antes de terminar, voy a lanzar una pregunta y le voy a dejar a Lu. Yo he abierto, pero que Lu cierre con la calidad, que meta el gol así, se lo dejo votando. Y le voy a preguntar a Darío desde aquí. Si nos está diciendo que los programadores se van a quedar sin trabajo de aquí a 6 meses, ¿por qué coño fichas más gente, chaval? No te gastes tanto dinero que la IA te puede hacer el Bercep en 5 minutos. Solo hay que hacer SDD y lo tienes ya aniquilado, chaval. Claro, él sabe que no va a tener que estar pagando esos sueldos mucho tiempo. Efectivamente. Sí, hace poco hemos estado hablando también de mensajes apocalípticos y todo esto, y de la intención que pueden tener detrás, ¿no? Mm. A mí me gusta verlo desde otro punto de vista, que es que el futuro va a ser mejor, no peor. Y que el otro día comentábamos, ¿no? El artículo de Matt Summer, ¿no? Decía, no te metas en un crédito, en una hipoteca Ujú. ahora, que hay que prepararse para... Yo, mira, si se va a ir todo al garete, no me tengo que preparar, o sea, ya me buscaré la vida cuando estalle la guerra, ¿no? Pero yo creo que hay que prepararse más para lo mejor, ¿no? Para un mundo en el que nuestro trabajo va... No solo hablo de los programadores, ¿no? Nuestro trabajo va a molar mucho más. Vamos a hacer cosas más chulas, vamos a estar más cerca del valor, vamos a conseguir eso que se me hacía bola, ¿no? De decir, buf, es que ahora tengo que sacar los datos de aquí y tengo que hacer un script que no sé qué. Ya no va a ser un problema que te pare, ¿no? Vas a Ujú. poder hacer cualquier cosa que te imaginas y llevar siempre al siguiente nivel, y eso nos va a colocar en un sitio mucho mejor, ¿no? Entonces, pues yo le recomiendo a la gente que escuche menos estos mensajes porque no van dirigidos a nosotros, Eso ¿vale? es. Eh,
van para otro tipo de audiencias y que lo que sí que tenemos que estar es atentos a todo el valor que nos puede aportar una empresa con la visión que tiene Anthropic, que quieren genuinamente revolucionar cómo pasamos la mayor parte de nuestro día a día interactuando con no solo con inteligencias artificiales, sino ya con cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser un año bonito para vivir el cambio. Y si eres developer lo vas a vivir muy de cerca, pero en cualquier otro tipo de desempeño yo creo que también, ¿eh? Así que nada, ahí estamos nosotros dándolo todo. ¿Verdad, Javi? Ojalá así sea y, y este podcast no envejezca mal y podamos escucharlo trabajando. Este podcast lo dedicamos a la renta universal. Sí. Bueno, ahora estarán usando esto para entrenar sus modelos, entonces, bueno, a lo mejor se calman un poco y ponen el freno. Muy bien, pues nada, si os parece lo dejamos por aquí. Oye, muchas gracias por haber coordinado el inicio y la primera parte en la que yo no he podido estar. Lo siento por haber llegado tarde, pero bueno, yo creo que este monográfico ha quedado chulísimo y nada, veremos si en 2027 nos tenemos que desdecir otra vez. 2027 será el año de los agentes. Ahí sí que sí. Seguro, seguro. Y si no, 100%. 2030, eso seguro también. 2030, año favorito. Sí. Muy bien, pues nada, pasad buena tarde o buena mañana si nos escucháis al despertar. Para nosotros es buena tarde y gracias por llegar hasta aquí. Y ya sabéis, esta vez tenéis que poner naranja en las redes sociales. Despertar se van a despertar ahora de la siesta, mientras nos escuchaban. Eso es. Buena Doy semana una a todos. palmada fuerte. Venga, Hasta hasta luego. luego. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.